Hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, sea cual sea el momento y la hora en el cual esté viendo este video, licenciado José Agustín Sierra Matos. En esta oportunidad, mis compañeros de clase y yo vamos a exponer un tema muy importante, el cual es la escolástica. Bueno, para empezar, me presento, soy el estudiante José Carlos Zulcaray Montañez, de la carrera profesional de Ingeniería Zootecnia, dentro de la Universidad Nacional de Huancavelica. Bueno, empecemos con la exposición. La definición de la escolástica. Para empezar, ¿qué es la escolástica? ¿Qué se entiende por escolástica? La escolástica es el resultado, es el producto, es la unión de dos grandes pensamientos opositores. ¿Por qué digo opositores? Porque tanto el pensamiento teológico como el pensamiento filosófico tienen dos diferentes formas de pensar o se basan en dos distintos fundamentos. Para el pensamiento filosófico es la razón y para el pensamiento teológico es la fe. Pero ambos en este pensamiento se van a unir, van a, por así decirlo, concebir a un nuevo pensamiento, el cual es el pensamiento escolástico o la escolástica, que nos va a servir para poder comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales que giran en torno al cristianismo. Este conocimiento desde sus inicios, hablamos del pensamiento escolástico, ya se aplicó o se aplicaba en escuelas y universidades desde ese entonces. Claro está, centrándose en el pensamiento teológico y filosófico. Por lo tanto, la escolástica fue el movimiento que buscó relacionar e integrar ambos, tanto la razón por parte del pensamiento filosófico y la fe por parte del pensamiento teológico. Pasemos al siguiente, es el pensamiento escolástico. ¿Cuál era su función? ¿Cuál era su, por así decirlo, a qué entorno giraba este pensamiento escolástico? La escolástica, como antes lo dije, buscaba poder responder todas aquellas preguntas, dudas que generaban, ya que se generaban dentro de la razón y la fe. Claro, no responderlas de manera comprensible, porque para los escolásticos el ser humano era la viva imagen de Dios, era la viva imagen de Jesús, por así decirlo. Por esto se apoyó tanto en la dialéctica, la lógica, la ética, la teología, la cosmología, la metafísica y la psicología para que esto florezca, para que este pensamiento vaya bien en popa, por así decirlo. Desde su inicio hasta su fin, en el siglo XIV, cayó este pensamiento, ¿no? Como la Confederación Peruano-Boliviana, pero ese es otro tema. Etimología de la escolástica. La palabra escolástico deriva del latín medieval scholasticus, que significa escolar. Y o sea, scholasticus, deriva del griego escolásticos, que es sinónimo, o como sinónimo se puede emplear la palabra escolasticismo. Eso es referente a de dónde proviene la palabra escolástica, la etimología de esta palabra. Características de la escolástica. Su principal finalidad era el de integrar ambos conocimientos. Claro, ¿no? Que hasta ese entonces se tenían por separado el pensamiento teológico y el pensamiento filosófico. El teológico, como lo dije antes, era base a la fe. Dentro de eso estaban los cristianos, los santos, los curas, todos. Y el pensamiento filosófico estaban los filósofos griegos. Y esto giraba en torno a la razón, al cosmos y el por qué, ¿no? Y en busca de la verdad, claro. Um, los escolásticos creían en la armonía entre los fundamentos de la razón y la fe. Ellos creían que todo esto del pensamiento escolástico podría ser lo mejor para el mundo. Y claro, en su momento fue lo mejor. ¿Por qué digo en su momento? Porque en el siglo XIV se empezó a desvanecer. Pero claro, no estaba siempre ahí.
Como dicen, para los escolásticos era, por así decirlo, los escolásticos eran los hijos de tanto filosóficos como cristianos. Y estos buscaban poder em, equilibrar ambos pensamientos, buscar el equilibrio en estos dos pensamientos. La filosofía ayuda a la teología a poder explicar los misterios y revelaciones que curan en torno a la fe, en torno al cristianismo, para que la razón pueda comprender. Es decir, ambos se necesitaban mutuamente. Ambos eran caras de una misma moneda. Y su función era poder buscar, era poder incorporar estos pensamientos y generar uno nuevo. Bueno, eso sería todo por parte mía, claro. Sin más preámbulos paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Licenciados y compañeros, tengan ustedes muy buenas noches o muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a exponer sobre los periodos de la escolástica. Para empezar, el periodo de la escolástica consta de tres periodos, los cuales son el periodo de formación, el periodo de apogeo o de esplendor y el periodo de decadencia o crisis. Para empezar, en el primer periodo, la cual es el periodo de formación, también denominada la filosofía neoplatónica agustiniana, eh, se podría decir que había influencia de Platón. Y también destaca San Anselmo con su argumento de la ontología o el argumento ontológico. En el siglo XII se va consolidando la escolástica en importantes escuelas como de Chartres o París. Desarrollo de las filosofías musulmanas y judías en las figuras de Avicena, Averroes y Maimónides. Pasamos con el segundo periodo. El periodo de apogeo o de esplendor. Es donde aquí la escolástica llega a la cúspide más alta de su expresión, ¿no? Eso podría decir. En una época de esplendor en la Edad Media, desarrollo de ciudades, la burguesía, el comercio, las técnicas y las construcciones catedralísticas, cruzadas a Tierra Santa. Es donde se fundan las universidades de Bolonia, París y Oxford. También donde Aristóteles, conocido en el mundo musulmán, es traducido al latín y difundido por las universidades de la Europa cristiana. Sufrirá algunas prohibiciones al principio, pero terminará siendo aceptado por todos. Se fundan las órdenes mendicantes, los franciscanos y dominicios. Es donde aquí Santo Tomás de Aquino y su maestro San Alberto Magno adquieren gran relevancia en las universidades. Pasamos con el tercer periodo. El periodo de decadencia o crisis. Es donde la escolástica ya tiene una decadencia. En una época de crisis social, política e intelectual. Se critica la escolástica dentro y fuera dentro y fuera, y se encuentran insolubles muchos de los problemas. Quiere decir que no tenían una explicación lógica para los problemas que ellos se planteaban. Y el principal representante de este periodo fue Guillermo de Ockham con su filosofía nominalista, que luego. Y ahora veremos el problema de los universales. El problema de los universales, en términos generales, se podría decir que lo universal se opone a lo particular, como lo abstracto a lo concreto. Es como decir que tú ves a, digamos, Antonio o José es un hombre donde José sería el particular, concreto, individuo, y el hombre sería el universal o abstracto. Podremos ver también cómo son los tipos del problema o fases. El realismo exagerado o el ultrarrealismo o platonismo. Defendida por los autores
pertenecientes al orden agustiniano con Anselmo de Canterbury. Planteaba que los universales existían antes que las cosas en espíritu y que seguirían existiendo a pesar de la separación de estas, lo que significa que son extrementales. Nosotros no intervenimos en su creación, sino que se encuentra por naturaleza en ellas. El realismo moderado o el conceptualismo. En esta postura podemos encontrar a los filósofos pertenecientes al aristotelismo o al pensamiento filosófico, defendiendo que mediante una nueva interpretación frente de los árabes buscaba la compatibilidad con el dogma cristiano, como Santo Tomás de Aquino. Afirmaban que los universales hacían referencia a una determinada correspondencia entre los conceptos, o entidades mentales, como se podría decir, y las propiedades de las cosas, teniendo como resultado que no hay ningún tipo de separación entre lo universal y las cosas. Por lo tanto, los universales constituyen la esencia o sustancia de las cosas. Y por último, el nominalismo. Durante la crisis de la escolástica sería defendido por Guillermo de Ockham, integrante de la Orden de los Franciscanos. Él decía que la existencia de los vivos, o sea, lo particular, y de los universales, solo hace alusión a los nombres. Por eso de ahí se dice que son nominalistas, o sea, hace referencia solo a los nombres o conceptos que tienen su existencia en nuestra mente nada más, utilizando como etiquetas para referirnos a las cosas. Con dicha postura se revoluciona lo particular a lo concreto, siendo la observación minuciosa de las cosas la única manera de conocerlas, teniendo repercusión en el desarrollo de las ciencias modernas experimentales. Gracias, licenciado, y voy a dar paso a mi siguiente compañero. Hola, mi nombre es Aida Libertad Gavilán Guamán, estudiante de primer ciclo de la carrera de Ingeniería en Zootecnia de la Universidad Nacional de Huancavelica. Y continuando con la exposición de mi compañero, pasamos a la dialéctica de la escolástica, conjunto de ideas defendidas por la filosofía cristiana que tiene un largo proceso, también llamada lógica medieval, contribuyó en la formación de la escolástica. Recordemos la problemática que hubo entre la fe y la razón, que anteriormente, durante la Alta Edad Media con la patrística, daba predominancia a la fe respecto a la razón. Esto cambia con la escolástica, donde se le considera la fe igual que la razón, llegando a una conciliación entre ellas. Pasamos a los principales representantes durante la escolástica. El desarrollo de la escolástica se define en tres fases. Primera escolástica hasta el siglo XII. En el contexto que se dio esta filosofía, el pensamiento fue cambiando a lo largo del tiempo, puesto a que el inicio era probar la existencia de Dios. Pasó a buscar la equidad entre la fe y la razón, llegar a la fe por medio de la razón y llegar a la razón por medio de la fe. Pasamos con Anselmo de Canterbury. Él afirma que este proviene de los sentidos por las verdades, solo se llega a través de la razón, luego afirmará que esta verdad solo es posibilidad por la fe y que las cosas solo pueden ser verdaderas en tanto que tienen en ellas. Mm, Incluyendo también la fe en cuanto a su demostración de la existencia de Dios, son conocidos dos de sus argumentos principales. Uno es el argumento posteriori y el otro es el argumento a priori, más conocido como argumento ontológico. Hablemos de Anselmo de Canterbury. El argumento de la gradualidad de las perfecciones afirma que en el mundo hay muchas cosas de las cuales algunas son más perfectas que otras, en tanto que son más buenas que otras, sin llegar a ser ninguna de ellas. El bien en sí mismo, decir, hay muchas cosas que son sin llegar a ser la perfección de la existencia, por lo tanto, él deduce que existe un ser absolutamente bueno y completamente perfecto que es Dios. El siguiente argumento más conocido es el argumento ontológico, que dice que cualquiera que afirme o niegue la existencia de Dios, al menos debe reconocer que aquel Dios es el ser del cual no puede pensarse otro mayor.
es decir, que es el ser más perfecto con todos los atributos y perfecciones. ¿Y cómo existir es mejor que no existir? Él afirma que el ser existe en cuanto a su doctrina ética. Él considera que todas las cosas son lo que son y lo que deben ser porque el Creador los hizo así. En esto consiste su perfección pero la perfección del ser inteligente, es decir, nosotros estamos predestinados para el bien, por lo, por Dios. Busca la rectitud por nuestra propia voluntad y determinación. Es lo que nos hace perfectos. Pasamos a la alta escolástica. Sin duda en este tiempo, el, un personaje muy importante fue Tomás de Aquino, a quien le debemos la reintroducción de Aristóteles en la Europa occidental, porque recordemos que las únicas obras conservadas eran las de Platón. Las obras aristotélicas habían sido conservadas por el mundo árabe y reintroducidas al continente a través de la conquista de España. Por lo tanto, Aristóteles era considerado un pagano y un hereje. Así que luego de la lectura de esta obra, Santo Tomás se encargó una traducción a fin del cristianismo a Guillermo de Muerte y logró imponerse sobre la interpretación a Averroes. Él va a intentar demostrar la existencia de Dios sin recurrir al argumento ontológico de San Anselmo y los va a clasificar en 5 vías que son profundamente aristotélicas. Uno es considerado el motor inmóvil, dos, la causa eficiente encausada, tres y cuatro, ser necesario perfectísimo, y el quinto es el supremo ordenador del universo. Como los logos de Filón ahora eran el motor inmóvil, la causa eficiente y el ser necesario, es lo que Aristóteles había llamado la idea de bien, es decir, si todo movimiento es causado por otro movimiento, esto podía seguir a infinito, a no ser que existía un principio que es lo que sería más lógico considerado la interpretación aristotélica, diferenciando sustancias de esencia. Él va a considerar que Dios es la sustancia cuya esencia consiste en existir. Pasamos con la metafísica. Todos sabemos que la metafísica es un conjunto de ideas o consideraciones profundos que se realizan acerca de un tema de forma especulativa, o sea, parte de la filosofía que trata del ser, de sus principios y sus propiedades y de sus primeras causas. La teoría del acto y la potencia. Mediante la teoría de la potencia y el acto, Aristóteles pretende explicar el problema del movimiento. La potencia se considera como el poder para ejercer una transformación en un objeto o la disposición para poder llegar a hacer algo. El acto que se concibe como el ser actual, o sea, en la realidad del ser. La teoría de las cuatro causas. Aristóteles distingue 4 tipos de causas. Uno, causa material, aquello de lo que está hecho algo. Dos, causa formal, aquello que un objeto es. Tres, causa eficiente, aquello que ha producido ese algo. Y cuatro, explica el porqué de las cosas. La existencia de Dios y su esencia. Dios es, pues, esencialmente simple, nada más que simplicidad pura. De todo lo dicho, se sigue que la esencia real de Dios consiste en el conjunto de todas las perfecciones trascendentales e identificadas con ellas de un modo eminente. También las predicamentales, en grado infinita y en suma simplicidad. La escolástica tardía, en el siglo XIV, donde se abrirá paso al Renacimiento. La escolástica tardía marcó un hito en la historia del pensamiento filosófico. En este periodo se establecen las bases de un profundo proceso de transformación en la forma de observar la naturaleza a través de una minuciosa recolección de datos, experimentos y posteriores análisis.
Hola, mi nombre es Oberión Quispe Ramos, de la carrera de Ingeniería de Zootecnia. En esta oportunidad voy a explicar sus aspectos según sus respectivas etapas de la escolástica. Teoría de la existencia de Dios. En este tema, como los filósofos San Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham y San Anselmo de Canterbury intentan demostrar la existencia de Dios por diferentes vías. La primera escolástica. San Anselmo de Canterbury es un monje y padre de la escolástica. Él busca saber en lo que se cree y en sus diversos aspectos intenta demostrar la existencia de Dios, como en su libro Sermologolium. La alta escolástica. San Tomás de Aquino, también conocido como el doctor angelical y el máximo representante de la escolástica. Él da una síntesis entre la fe y el saber y formula 5 vías de la existencia de Dios, que son la vía del movimiento, la vía de la casualidad eficiente, la vía de grados de perfección, la vía de la intencionalidad y la vía de la contingencia. La escolástica tardía. Guillermo de Ockham, él, gracias a sus pensamientos anti-eclesiásticos, inicia la crisis de la escolástica, ya que cuestiona la vida del Papa y también dice que no podemos tener ninguna noticia de Dios ni por el medio del entendimiento, ni por el medio de los sentidos, ya que Dios es maravilloso y un ser del exterior que no lo podemos ver nosotros ni oír. Teoría del conocimiento. La primera escolástica. San Anselmo de Canterbury, para él existen 2 fuentes de conocimiento, que es la fe de las verdades y la otra la razón. La alta escolástica. San Tomás de Aquino no habla detalladamente del conocimiento. Para el estudio del conocimiento se fundamenta en problemas psicológicos y teológicos. La escolástica tardía. Guillermo de Ockham, para él existen 2 tipos de conocimiento, que es lo intuitivo y lo abstractivo. Lo intuitivo es el conocimiento es el conocimiento que nos ayuda a entender que los objetos son reales, y lo abstractivo es el conocimiento del concepto de abstracción, de existencia e inexistencia. La primera escolástica. San Anselmo de Canterbury, él dice que el ser o la criatura, como lo llama, primero se explica de la naturaleza y sus relaciones en ellas, y define como el espíritu del amor. La alta escolástica. San Tomás de Aquino explica que la relación alma y cuerpo es natural. El alma es creada por Dios, es decir, es inmortal, ya que está unida a nuestro cuerpo. La escolástica tardía. Guillermo de Ockham mantiene que el ser humano está compuesto por cuerpo y alma, y para él existen 2 tipos de alma, que es la alma sensativa y la otra es la intelectiva. La alma sensativa, esta alma es el sujeto de apreciación, de percepción o sensaciones por el medio de nuestros sentidos, y la alma intelectiva esta alma está sujeta a nuestros actos de conocimiento. La ética. San Tomás de Aquino define que la ética es el pecado o desobediencia a Dios. La política es el punto culminante de su conocimiento.
Santo Tomás de Aquino claramente da su favor a la Iglesia y al régimen feudal. Muchas gracias.